San Carlos Limón terminó 3-0, o mejor dicho, 0-3, en un juego que terminó con la destitución de Justin Campos. Pero para que nos cuente qué pasó en este juego, tenemos a Sebas. Bueno, un partido que termina con la renuncia barra destitución, según quien lo quiera ver, de Justin Campos. Y siento que este partido termina siendo una lápida para Justin Campos y en general para San Carlos en este torneo que no le ha ido para nada bien. Yo me esperaba mucho de este equipo de San Carlos y no ha tenido mucho. Podemos pasar a la cancha donde vamos a ver las alineaciones de cada equipo. En el caso de San Carlos tenemos un esquema, se podría decir, habitual, el 5-4-1 normalmente que utilizaba Justin Campos, Chamorro en portería, Machado por derecha, Pérez por izquierda, Randall Alvarado al centro, los laterales para Jeffrey Valverde, José David Sánchez, el medio del campo formado por su doble pivote de Wilmer Azofeifa, y el debutante en este torneo, que ya había tenido minutos el torneo anterior, de Luis Alfredo Zúñiga, que lo hizo como contención, el joven costarricense, barba nicaragüense de 19 años. En ataque, siento que trató de variar un poco más, Raheem Cole por izquierda, Chirino por parte derecha y Saborío enfrente. Por parte de Limón, repetimos formación, Esteban Alvarado en portería, McLean y Hernández la dupla de centrales, Luis Pérez por derecha, Graving Méndez, que esta es la primera vez que no vemos a Yorka Azofeifa como titular en la banda izquierda de Limón en este torneo, Johnny Gordon en el centro, acompañado de Cunningham y Esquivel, y la Rata Espinosa detrás de Wright y Villegas, que si vemos la posición de Wright y Villegas, normalmente tienden a cambiar, no tienen una posición fija los dos. En general, quiero hablar mucho del parado de Limón en defensiva porque me parece que tiene mucho de qué hablarse. Un parado que no varía mucho de lo que es su formación en ataque. Vemos una línea de cuatro, tres contenciones, barras centrocampistas, que es Gordon, que normalmente es el primero en saltar a la marca o a la presión, según quien lo quiera ver. Cunningham tiene mucha tendencia según qué extremo esté por banda derecha, dependiendo si el extremo es muy picante o muy ágil, Cunningham tiende a ayudar un poco a Luis Pérez en su banda. Y Marvin Esquivel no tiene esa misma tendencia, suele estar un poco más comedido, ya que tiene a Graving Méndez, que sí es más defensivo que Luis Alejandro Pérez. En este partido vimos que al tener el doble pivote de San Carlos, normalmente Alexander Espinosa, la rata, tenía que decidir a cuál de los dos pivotes marcar, si marcar a Sofeifa o marcar a Zúñiga. Normalmente, según donde estuviera la jugada, trataba de inclinarse a ese costado. Y normalmente Villegas y Wright no se involucran tanto en defensiva. Tal vez Villegas sí, dependiendo de dónde se encuentre el balón, pero esta formación en defensiva de Limón tiende a ser una formación de contraataque para poder aprovechar la velocidad de Villegas, el resorteo que tiene Wright y un buen pase que tiene tanto Marvin Esquivel como Espinosa. En este partido en general, yo siento que el primer tiempo fue un muy buen primer tiempo de San Carlos, no llegó al gol desgraciadamente, tuvo, tuvo muchos fallos, sobre todo a la hora de disparar, incluso estando en el área grande. No tenía su mejor partido, sí tuvo un muy buen partido su doble pivote, hacía muchas recuperaciones y eso le permitía agarrar a Limón mal parado, pero no logró concretar. En el segundo tiempo, Limón no cambió y San Carlos siento que aquí es donde pierde. El tener un muy buen segundo de tiempo de Espinosa me parece que es muy bueno, que son sus primeras dos asistencias en el torneo, tanto a Wright como a en el que entró de cambio, Ron Wilson. Pero aquí viene el gran problema que ha tenido San Carlos todos los segundos tiempos, que es que se centra mucho en concentrar jugadores en el área, implementar jugadores más ofensivos y olvidarse de cómo llegar al gol, cómo poder producir sus jugadas. Y eso me parece
el principal error que ha tenido este San Carlos en todos los segundos tiempos que se le van los partidos. No sé si Leo tiene una misma lectura de lo que le pasó a este San Carlos a lo largo de este torneo. Sí, sí, correcto. Con San Carlos creo que es bastante llamativo el hecho de que el mismo Justin haya mencionado en varias conferencias de prensa que no reconocía a su equipo. Y creo que en este juego, el primer tiempo, hace digamos, un partido, diría, bastante decente en términos generales, con un Raheem Cole que creo que ha evolucionado mucho en su juego. Es uno de los jugadores que creo que más ha crecido durante este torneo. Lo habíamos visto ya pues en torneos anteriores, pero más como un jugador iniciando y ahora creo que ya aporta realmente positivamente con su desborde y con su desequilibrio. Y a partir de eso creo que San Carlos ha estado un poco disminuido por las bajas y además ha tenido que echar mano de algunos juveniles para tratar de, digamos, paliar ese problema que le ha sucedido. Sin embargo, ha recaído mucho la responsabilidad sobre un hombre como Saborío, que creo que la puede aguantar bien, pero que idealmente debería buscarse un recambio de él, ¿verdad? Porque no es alguien que va a seguir ahí a largo plazo. Y San Carlos generalmente sí coincido en que termina enredándose en su medio campo, termina, este, termina teniendo dificultades grandes para encontrar espacios en ofensiva y generalmente se le van los partidos de las manos. Parece que no está jugando tan mal, le anotan y no tiene la manera de volver al partido y al final de cuentas termina pues cayendo. Entonces creo que esa ha sido la tónica de lo que fue Justin a lo largo de este torneo. Sí, incluso podemos hablar un poco de los juveniles que ha tenido que integrar. Como vemos, es un equipo que ha tenido bastantes cambios. Chamorro, que tiene 20 años, aunque no lo parezca, ya lleva bastante tiempo en primera división. Pérez en defensiva. Raheem Cole por los extremos, haciendo un poco la misma función de Jeffrey Valverde, de ser la navaja suiza de Justin, que lo ponen de lateral, extremo. Creo que hasta delantero centro jugó, creo que solo le faltó jugar de central. Y incluso tenemos en este momento la entrada en el equipo de Zúñiga, que lo hace tras la baja de Cristian Martínez y de José Mora. ¿Qué, qué sensación le dejan estos juveniles de San La nueva Carlos a usted, Leo? generación. Una nueva generación de toros. Sí, sí, bueno, lo de Raheem Cole lo mencioné, ¿verdad? Me parece un jugador que ha evolucionado mucho, pero también Juan Luis Pérez es otro que me ilusiona bastante. Lo he visto ya, bueno, en los dos partidos que ha jugado. Creo que es un jugador que tiene buena salida. Además tiene un aporte ofensivo en términos de que tiene buen pie para tiros libres, se anima, e incluso siendo sus primeros partidos en primera división y además se acopló bastante bien a la zona defensiva. En este juego cometió un error importante en uno de los goles, sin embargo creo que ha sido mucho más lo positivo que lo negativo para él en estos dos juegos y creo que San Carlos se gana un stopper bastante interesante. Por parte del otro jugador que me preguntó Zúñiga, pues parece ser un volante central de esos, digamos, estilo como Valle, cuando empezó con la liga, tal vez, un estilo similar y creo que de él, pues todavía tenemos que esperar más para ver realmente qué puede dar. El más experimentado de esta generación, creo que sin duda alguna es Rachid, ¿verdad? Chirino, quien, bueno, ya tiene varios torneos de estar ahí. Y de él yo también esperaría una evolución. Ya, digamos, así como ha tenido una evolución Cole, esperaría algo similar de Chirino y realmente no la termino de ver. Creo que está como estancado en el mismo nivel de hace dos torneos y no vemos que tenga una evolución. Sin embargo, es positivo que todo esto suceda en San Carlos, es una renovación que está ocurriendo y eventualmente pues tenía que darse. Sin embargo, es como la tónica, ¿verdad? Cuando la está pasando mal un equipo, que al final Sí, termine pues plagado de juveniles y que las oportunidades lleguen más por necesidad que por apostar realmente a un cambio de ese tipo. sí. Yo nada más le digo a la directiva de San Carlos y al director técnico que llegue en las próximas fechas, cuiden a Zúñiga, es un contención bastante bueno y su pase a un toque es impecable por lo que pude ver en este partido. Cuídenlo bastante y intenten buscar un mejor ataque. Sí, a mí por parte de Limón, pues me llamó la atención de que Daniel Casas en conferencia de prensa
mencionó que algo como que no habían hecho demasiado en el medio tiempo, que simplemente había sido una charla como de vamos, hay que seguir, no sé qué nos pasa, pero hay que cambiar el chip y salir con un aire distinto del segundo tiempo y no, digamos, no hubo mayor cambio táctico, simplemente hubo digamos, como un cambio anímico, por decirlo así, en ese medio tiempo y Limón salió en el segundo tiempo, encontró el gol rápido y creo que un poco de lo que hablábamos de esa prisa en el cierre del partido, a partir de ese gol, pues encontró también el envío anímico para anotar en dos oportunidades más. Un partido, por cierto, creo también bastante destacado de Carlos Villegas, uno de los jugadores emblema de esta época de Daniel Casas en Limón. Ha apostado por él, ¿verdad? Como el jugador que tal vez muchos no esperábamos y le ha dado esa confianza para que ahora pues aporte con goles y asistencias. Sí, un muy buen segundo tiempo de Limón y ya para ir cerrando, el jugador del partido fue para mi gusto la Rata Espinosa, que me parece que es el punto de quiebre en esta alineación de Limón y me pareció excelente su partido. Sí, había puesto ahí la foto de Cole también, que creo que fue destacado en el primer tiempo, sin embargo, pues coincido con usted, no solo por sus asistencias, sino por ser siempre, digamos, el talento creativo de este equipo. Sin duda alguna, la Rata Espinosa, la figura de este Limón que golea en San Carlos 0-3 y que concluye con la destitución de Justin Campos.